Una guerra no solo requiere soldados y equipo en el frente. Tras bambalinas están las mentes maestras, los centros que controlan la propaganda y mantienen activo al ejército. Eso es lo que el Centro de Comunicaciones Espaciales de Dubna representa para Rusia. Ubicado en la región de Moscú, este centro es clave para todo, desde los centros de mando y control en el frente hasta la propaganda que el Kremlin transmite en Rusia y la Ucrania ocupada. Dubna es clave para la maquinaria de guerra rusa. Ucrania lo dejó fuera de combate. Putin y sus compinches están desesperados mientras el humo se eleva y un centro satelital arde. La confirmación del ataque de Ucrania llegó el 22 de junio, cuando el Estado Mayor ucraniano confirmó que había lanzado un asalto al Centro de Comunicaciones Espaciales de Dubna el 21 de junio y durante la noche hasta el 22 de junio. Esto es Ucrania vulnerando las defensas aéreas de Moscú nuevamente, eliminando un objetivo clave inesperado para el Kremlin. En una publicación de Telegram, el Estado Mayor compartió una foto de una densa columna de humo negro saliendo del centro de Dubna, junto con un mensaje que confirmaba lo que las fuerzas ucranianas acababan de llevar a cabo. El Centro de Comunicaciones Espaciales Dubna, en la región de Moscú, fue alcanzado y se observa gran humo en la instalación. El Estado Mayor informó que se especifican las pérdidas del enemigo. Ha llegado más información de reporteros de fuentes abiertas en el lugar. La cuenta de Intuit Osint en X ha publicado más imágenes del ataque, junto con un breve video que muestra la columna de humo elevándose. De fondo, parece que suenan las defensas aéreas tratando de detener las armas enviadas por Ucrania. Fallaron. Una estación satelital clave estaría intacta si hubieran tenido éxito. Lo que Ucrania acaba de lograr aquí es un golpe masivo tanto para las fuerzas de primera línea de Rusia como para el intento del Kremlin de envenenar la mente de la gente con su narrativa. Para entender por qué, exploremos más a fondo el centro Dubna. La instalación tiene una historia interesante y en su momento cumplió un propósito benigno. United 24 Media dice que Dubna es considerado uno de los telepuertos satelitales más grandes de Rusia, que son centros terrestres utilizados para conectar satélites con redes de comunicaciones terrestres. Estos centros son necesarios para que funcione la televisión satelital. Dubna fue construido originalmente para eso. Fundado en 1980 por el Ministerio de Comunicaciones soviético, Dubna se construyó antes de los Juegos Olímpicos de Moscú para transmitir imágenes en vivo a estaciones de televisión de Europa y América. Hay una triste ironía aquí. Las Olimpiadas unen a personas de todo el mundo para competir amistosamente, sin política ni odio. Ese es el espíritu de los Juegos, aunque no siempre ocurra así. Dubna pudo y debió ser una herramienta para que Rusia fomentara unión y comunicación. Como muchas cosas en Rusia, especialmente desde que Vladimir Putin llegó al poder, se ha distorsionado para fines militares. Esa perversión inició tras los Juegos Olímpicos, aunque entonces no era algo necesariamente malo. Cuando la Unión Soviética entraba en su última década de existencia, el Kremlin utilizó Dubna para albergar canales de comunicación seguros con varias potencias occidentales. El centro satelital habría impulsado negociaciones y posiblemente ayudó a la Rusia postsoviética a relacionarse con otras potencias. El centro ha crecido con el tiempo. Inicialmente, tenía un par de antenas grandes, ahora Dubna cuenta con más de 20 antenas de diferentes tamaños, que se utilizan para manejar el rastreo, la telemetría y las operaciones de comando para gran parte de la red de satélites de Rusia, que cuenta con 300 satélites. Ese gran tamaño implica que Dubna es usado por el ejército ruso. Esto es lo que vemos hoy. Aunque la compañía de comunicaciones satelitales de Rusia, en teoría civil, lo opera, Dubna es usado por el ejército ruso. Está vinculado a la inteligencia estratégica rusa y a redes de defensa nacional. En la Ucrania ocupada, centros como Dubna permiten que muchos centros de mando y control rusos funcionen. Este centro satelital es clave para que Rusia use drones y sistemas de guerra electrónica. Y hace todo esto mientras sigue cumpliendo su propósito original de asegurar que las estaciones de televisión puedan transmitir a la mayor cantidad de personas posible. Ahora esas transmisiones llevan propaganda del Kremlin y se transmiten a personas en toda Rusia y Ucrania ocupada. Esto hace de Dubna una instalación de doble uso para Rusia y la vuelve un objetivo militar legítimo para Ucrania. Ahora sale humo de la estación satelital de Rusia. Aún se evalúa el daño total, indicó el Estado Mayor General de Ucrania. No sabemos cuántas bajas causó este ataque, si es que hubo alguna. Tampoco sabemos con certeza qué golpeó Ucrania en el centro satelital. Quizá una o dos antenas, o incluso todo el sistema eléctrico de la estación. Con el tiempo, vendrán más cosas de Ucrania.
Sin embargo, Rusia ha hablado sorprendentemente mucho sobre este último ataque. Reuters dice que la agencia rusa TASS ha dado mucha información, algo inusual para un medio estatal que suele ocultar noticias sobre ataques de Ucrania. TASS reportó que Dubna fue atacada masivamente con drones por las Fuerzas Armadas ucranianas. También afirmó que los servicios de televisión no se habían visto interrumpidos por este ataque, aunque, dado el origen de la información, cualquiera podría dudar de su veracidad. TASS afirma que ningún empleado del centro fue herido en el ataque de Ucrania. Así que Rusia está actuando como si todo siguiera normal en Dubna. Pero las fotos y videos del humo cuentan otra historia. Dubna fue atacada, así que puede volver a hacerlo. Si has estado siguiendo nuestros reportes sobre los ataques de Ucrania, sabrás que hay cierto patrón detrás de todo esto. Ucrania rara vez ataca solo un objetivo. Cuando los drones de Ucrania vuelan, se dirigen a objetivos en toda Rusia y los territorios ocupados, y eso es exactamente lo que ocurrió del 21 al 22 de junio. Según News Sky, las fuerzas ucranianas atacaron varios centros logísticos y de drones mientras los drones iban hacia Dubna. En la región de Zaporilla, los drones de Ucrania atacaron un puente vial cerca de Vasilivka, como parte de su campaña continua para aislar Crimea. El tráfico en ese puente ha sido suspendido. Ese ataque fue acompañado por un ataque contra el puerto Kavkaz, que se encuentra en la región de Krasnodar, en Rusia. Ucrania atacó 2 transbordadores usados para mover suministros y equipo militar. De nuevo, Crimea era el objetivo final. Estos ataques se dirigen a puntos clave del estrecho de Kerch, que Rusia utiliza para evitar el puente de Kerch y transportar suministros hacia y desde Crimea. Ucrania también atacó puntos de control de drones y un campo de entrenamiento para operadores de drones, así como mandos y observación en territorios ocupados y en la región rusa de Belgorod. Estos últimos se utilizan para coordinar los ataques rusos contra las regiones ucranianas de Sumy y Yarkov, informa News Sky. Así que el 21 de junio fue un día ocupado para Ucrania. Aunque los demás ataques, especialmente los que aíslan Crimea, han sido impresionantes, Dubna es la que acapara los titulares. Supongamos que Ucrania ha causado suficiente daño para cerrar Dubna, aunque sea temporal. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué significa esto para la guerra en Ucrania? Antes de responder esa pregunta, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si te gusta lo que ves en el canal, asegúrate de suscribirte. Publicamos videos como este todos los días. Ahora, esto es lo que significa golpear Dubna tanto para Ucrania como para Rusia. Transmitiremos el mensaje recién enviado por Ucrania. El centro satelital de Dubna está en el Oblast de Moscú. Se supone que es intocable. Rodeado de defensas aéreas como todo lo demás en Moscú y a cientos de kilómetros de las líneas del frente, Dubna se supone que es el tipo de objetivo que nunca, en 1.000.000 de años, podría ser alcanzado por un dron. Eso pensaba Putin al iniciar su invasión a gran escala en febrero de 2022. En ese momento, Putin tenía razón. Ucrania no contaba con las herramientas para un ataque así. Pero ahora es 2026 y Ucrania no solo tiene las herramientas. Ha demostrado que puede golpear Moscú de manera constante, y no hay mucho que las defensas aéreas rusas puedan hacer al respecto. El ataque a Dubna provocó caos más allá del humo del centro satelital ruso. La Nueva Voz de Ucrania informa que el asediado alcalde de Rusia, Sergei Sobyanin, afirma que las defensas aéreas rusas derribaron casi 80 drones durante el ataque, y que el ataque provocó la cancelación o retraso de un total de 367 vuelos en los distintos aeropuertos de Moscú. Decimos asediado porque Sobyanin ha tenido que dedicar mucho tiempo a los drones ucranianos, y poco a disfrutar su vida como aliado de Putin en las últimas semanas. El ataque en Dubna fue el más reciente de varios drones ucranianos atacando el Oblast de Moscú. Menos de una semana antes, en la noche del 17 al 18 de junio, drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo Kapotnia en Moscú, en lo que autoridades rusas calificaron como el mayor ataque a la región en 2 años. El ataque fue efectivo, Kapotnia ardió y los moscovitas se quejaron de una lluvia negra de petróleo sobre ellos. Rusia, por supuesto, dice que tal lluvia no ocurrió. Pero cuando ves las imágenes del ataque, que incluyen un tanque de almacenamiento de petróleo, literalmente explotando su parte superior, posiblemente como resultado de un misil de defensa aérea ruso fallido que lo impactó, entonces es difícil negar el impacto del ataque de Ucrania. Llueva petróleo o no, Ucrania envió un mensaje a Moscú el 17 de junio, el cual repitió el 21 de junio. Moscú no solo está al alcance, es un objetivo activo. Ese es uno de los objetivos principales del ataque a Dubna. Más allá del daño a instalaciones rusas, Ucrania busca mostrar a los moscovitas que Putin no puede proteger su territorio.
El óblast más protegido de toda Rusia ha sido golpeado fuertemente 2 veces en el transcurso de una semana y se ha causado daño. Psicológicamente, eso es devastador para Rusia. La propaganda no puede ocultar la realidad cuando los residentes de Moscú ven humo en refinerías y centros satelitales. Ese humo demuestra que todo lo que Ucrania decía sobre tener armas capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 3.000 kilómetros no era solo fanfarronería. Es muy real, y Ucrania sigue demostrándolo. Hablando de propaganda, volveremos en unos minutos a lo que el ataque en Dubna podría significar en ese aspecto. Primero, hay que considerar las implicaciones militares de este ataque. Puestos de mando, centros de drones y sistemas de guerra electrónica. Todos dependen de que Dubna funcione al máximo, por lo que perder este centro satelital podría afectar gravemente a las fuerzas rusas en territorios ocupados y en el frente en Ucrania. Recuerda lo que dijimos antes sobre los usos de Dubna. Tras las Olimpiadas, Rusia usó el satélite para crear canales de comunicación seguros con otros países. Es razonable suponer que los centros de mando y control dentro de Ucrania están aprovechando canales similares, especialmente ahora que Dubna ha crecido al tamaño que tiene. Perder comunicaciones seguras y la capacidad de recopilar datos de Dubna es perjudicial para Rusia. Un centro de mando y control es una instalación militar para monitorear, analizar y gestionar sistemas críticos, funcionando como un punto central. Desde ahí los comandantes dirigen tropas y coordinan asaltos en el frente. Para lograrlo, la comunicación debe cifrarse para evitar que el enemigo intercepte mensajes y mantener un flujo de datos continuo hacia el centro de mando, dando al comandante la mejor visión del campo de batalla. Si Dubna cae tras los repetidos ataques y Ucrania ha mostrado que puede atacar el centro satelital, habrá caos absoluto en las filas rusas. Los asaltos en la línea del frente serían los más afectados, lo que llevaría a más bajas rusas en una guerra que ya ha costado al país más de 1.039.000 personas. Luego están los drones. Si se pierde la comunicación satelital entre Moscú y los mandos en Ucrania, los comandantes no pueden dar instrucciones precisas a sus unidades porque no reciben órdenes. Es posible que Dubna también contribuya a la navegación satelital incorporada en muchos de los drones de ataque de Rusia. Noticias Sky afirma que Dubna es clave para controlar drones, así que estas suposiciones son razonables. Aunque se destaca la estrategia de drones de Ucrania contra Rusia, no debemos olvidar que Rusia también los usa intensivamente. Solo en mayo, Rusia lanzó la cifra récord de 8.150 drones contra Ucrania, lo que muestra el enorme volumen de su campaña de largo alcance. Y según el Moscow Times, Rusia planea fabricar 7.3 millones de drones FPV en 2026, lo que equivale a unas 20.000 unidades por día. No se equivoquen, los drones rusos representan una gran amenaza para Ucrania. Si Dubna cerró, aunque sea temporal, es un alivio para tropas y civiles ucranianos. Los drones rusos en el frente deberán retrasar ataques si no reciben información de los centros de mando y control. Los drones de ataque rusos, que usan navegación satelital para llegar a sus objetivos, no podrán volar o serán más fáciles de interceptar con defensas aéreas y guerra electrónica. Y hablando de guerra electrónica, Noticias Sky dice que Dubna también es vital para el uso de estos sistemas por parte de Rusia dentro de Ucrania. Este tipo de sistemas normalmente funcionan bloqueando las señales de satélite que un sistema enemigo, como un dron o un misil, está utilizando. Para lograrlo, Rusia requiere acceso a su red satelital para enviar señales de interferencia. Rusia busca usar interferencia de enlace descendente, que según el Instituto de Guerra Moderna de West Point, consiste en interrumpir la señal satelital al llegar al receptor. Si News Sky tiene razón, Dubna permite que los sistemas de guerra electrónica rusos hagan esta interferencia. Si Dubna está fuera de servicio, eso no sucederá. Y eso significa que los drones de alcance medio de Ucrania, en particular, se vuelven mucho más letales. Esos drones ya participan en la campaña de bloqueo logístico de Ucrania, creada para dañar la logística rusa en la retaguardia. Según RBC Ukraine, el analista francés de inteligencia de código abierto Clement Mollard verificó al menos 500 de este tipo de ataques solo contra camiones y vehículos de transporte rusos. Del 1 de mayo al 18 de junio, todos confirmados con evidencia en video. Que Rusia pierda sus sistemas de guerra electrónica significa que ocurrirán más ataques como este, lo que contribuye a los objetivos finales de Ucrania de aislar Crimea y interrumpir los suministros a las líneas del frente. Esto demuestra que Dubna era un objetivo militar para Ucrania. Pero ahora enfoquémonos en algo un poco más insidioso. Quizá recuerdes que Dubna es un centro satelital importante para la televisión estatal rusa. Eso la vuelve una difusora indirecta de la propaganda del Kremlin en Rusia.
La televisión controlada por el Estado existe para controlar la narrativa, al menos desde el punto de vista de Putin. Hemos visto evidencia de eso en Rusia, incluso antes de que Putin se convirtiera en presidente. El intento de golpe de Estado en Rusia en 1993 provocó una brutal lucha por el control de la estación Canal 1 en Ostankino, el centro de televisión de Moscú. Quienes intentaron el golpe entonces sabían lo que Putin sabe ahora. Controlar las ondas de radio es controlar las mentes. Un informe del Colegio Marlborough señala que el ruso promedio ve unas 4 horas diarias de televisión, y Putin ha aprovechado esto usando la televisión estatal para normalizar la guerra en su país. Nada de esto sorprende. Todos sabemos que la desinformación es una de las armas más importantes del Kremlin, pero lo que es mucho más preocupante para Ucrania es que la programación cargada de propaganda de Rusia está siendo transmitida en el territorio ocupado. Eso ha estado ocurriendo desde los primeros meses de la guerra. En diciembre de 2022, un análisis de monitoreo de la BBC reveló que Rusia había intentado forzar a los canales existentes a informar su versión de las noticias o simplemente había creado nuevos canales propios en Zaporilla y Jersón. Rusia también ha utilizado la compañía estatal de medios regionales TRK Krim, que Rusia estableció en la Crimea ocupada, para crear programación que consideraba adecuada para quienes se encuentran en otros territorios ocupados. En junio de 2025, el Kyiv Independent informó que Rusia había retirado más de 1,000 equipos que proporcionan acceso a la televisión ucraniana en los territorios ocupados en solo una semana, con el objetivo de contaminar el espacio informativo con más propaganda. Rusia incluso ha lanzado paquetes de televisión como Ruski Mir, que según el medio incluye 20 canales estatales administrados por el Kremlin, junto con 11 canales de entretenimiento y 10 canales regionales en los oblasts ocupados de Ucrania. Esto muestra que Rusia no solo busca destruir al ejército de Ucrania. Putin apunta a la columna vertebral cultural del país. El Kremlin usa la televisión para rusificar territorios ocupados, inundándolos de información manipulada para que los habitantes crean la versión rusa de los hechos. Este enfoque depende sobre todo de canales satelitales. Una interrupción como la de Dubna podría frustrar los intentos del Kremlin de reprogramar las mentes de quienes viven en los territorios ocupados. Eso, quizá más que lo militar del ataque del 21 de junio, podría ser el mayor logro de Ucrania con Dubna. Ucrania ya sabe que puede atacar el centro de satélites, así que probablemente lo intente otra vez. Con ataques posteriores podríamos ver más que humo e informes no confirmados de daños. Podríamos ver destruida toda la red de propaganda rusa en Ucrania. Dicho esto, perder sistemas de guerra electrónica perjudica mucho a Rusia. Eliminar Dubna podría inutilizar esos sistemas, y ya sabemos el impacto de que fallen las defensas aéreas rusas. El ataque de Ucrania al cruce de Armiansk, que Rusia intenta usar para abastecer a Crimea, lo demuestra. En minutos, drones de Ucrania destruyeron 50 vehículos en ese cruce. La guerra electrónica no los detuvo. Descubre más viendo nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show si quieres ver más contenido como este. Y gracias por vernos.